Bien, jóvenes, voy a explicar en este pequeño video lo relacionado con los registros. Ya hemos visto que la unidad central de procesamiento está constituido por una serie de elementos igual como está constituida toda la computadora. La unidad central de proceso tiene una unidad aritmética lógica, que ya vimos que puede haber diferentes tipos y diferentes arquitecturas. Tiene también una unidad de control que puede tener diferentes arquitecturas y también diferentes tipos. Luego, como otro elemento encontramos un conjunto de registros que se relacionan directamente con la ALU y con la unidad de control, ya que estos son los que se encargan de almacenar toda la información que se llegue a requerir para poder hacer los procesos o en su momento para almacenar información generadas por los mismos procesos. Puede variar el nombre de los registros, puede variar la cantidad de los registros. Desde luego, la función de estos mismos pues es diferente en cada una de las arquitecturas que pudiéramos mencionar. Regularmente vamos a encontrar registros que son comunes, tanto en su función como en su nombre. Desde luego, también es importante decir que el tamaño de los registros va a depender de la propia arquitectura y de la forma en que se diseñó la arquitectura de la computadora o la propia computadora. Pero bueno, les decía, hay registros que son comunes porque siempre van a aparecer independientemente de la arquitectura, porque esa función es esencial para que la computadora y en este caso el procesador pueda funcionar. Pero iniciemos definiendo qué son los registros de almacenamiento o qué son los registros más bien. Estos registros son un medio de almacenamiento temporal. De antemano nosotros sabemos que la información se almacena en la memoria. Sin embargo, el procesador no va a trabajar directamente con las celdas de memoria. Requiere de un espacio más pequeño, más rápido y más inmediato para almacenar información que necesita, en el caso de la ALU, para almacenar datos como operandos, pero también para almacenar resultados o datos que necesita la unidad de control, como serían las instrucciones, para poder ser interpretadas. Y esto a través de una decodificación. Entonces, estos son medios que en el microprocesador realizan tareas específicas y ayudan a la unidad de control en la realización de muchas tareas. Repito, pero también a la ALU. Dependiendo la arquitectura, el diseño, modelo, vamos a encontrar registros que son de propósito específico y otros que son de propósito general. La diferencia radica en la tarea que realizan. Los de propósito específico solamente tienen una función, almacenar la información para la cual fueron diseñados, pero no pueden almacenar otro tipo de información. Tienen una tarea exclusiva. Y en el caso de los de propósito general, estos pueden almacenar diversos tipos de información, ya sean datos, instrucciones, señales de estado o lo que fuera necesario en su momento. Encontramos como un registro que regularmente siempre vamos a ver en cualquier arquitectura, al registro PC o también conocido como contador de programa, el cual le ayuda a la unidad de control a saber cuál es la siguiente instrucción que debe ejecutar en el programa que está ejecutándose, pero más que cuál es, ahí se guarda la dirección donde está la instrucción siguiente a ejecutarse, ¿sí? Así como lo dice aquí su definición. Otro registro que también lo vamos a localizar en la mayoría de las bibliografías, lo vamos a ver por ahí mencionado, es el registro de instrucción. Y tiene una tarea muy específica, guardar los bits de una instrucción para que posteriormente se decodifiquen y se pueda hacer la tarea que en esa instrucción se especifica. Hay otro registro que es el registro de dirección de memoria. Este nombrecito puede cambiar dependiendo del autor. En ocasiones nada más se le llama R. Aquí lo estamos viendo como MAR para identificarlo más fácilmente por sus siglas en inglés. Y este va a contener la dirección de la memoria donde se va a leer un dato o donde se va a escribir un dato. Pero también en ese registro se puede almacenar una dirección de dónde está localizada la instrucción a ejecutarse. Es un apuntador a la memoria para traer ya sea un dato o una instrucción. Este es un esquema que muy comúnmente vamos a encontrar por la razón
de qué es la base. Este esquema es la base de la mayoría de las computadoras comerciales que hoy utilizamos. Este esquema es de un microprocesador 8088. Estos fueron los primeros microprocesadores comerciales que salieron al mercado, ¿no? Este esquema lo van a utilizar mucho en la asignatura de lenguajes de interfaz, porque es con lo que van a estar trabajando, porque es con lo que trabaja el procesador. Por aquí ustedes pueden observar la ALU que está relacionada o conectada a través de un bus interno. Esto es como si fuera el procesador como tal. La unidad de control que puede ser cableado por circuitería, pues ya depende cómo se haya diseñado. Y estos se conectan a través de este bus y pequeños cables o pequeños buses a este conjunto de registros. Y aquí es donde podemos ver la clasificación. Dependiendo la función que estos realicen, es como se identifican y se clasifican. En este podemos encontrar un registro de estado. Se le llama registro de estado a aquel registro que guarda todos los bits generados por el mismo procesador o los elementos del procesador, en donde podemos encontrar bits que nos especifican si hay una interrupción, si hubo una interrupción, si está habilitado o está deshabilitada. Podemos encontrar si el resultado que nos arrojó la ALU es 0 o diferente de 0. Podemos encontrar la información acerca si hubo un desbordamiento o si el dato que generó la ALU es positivo o negativo. Esta información le ayuda a la unidad de control, como ya se había dicho, a tomar decisiones de continuar con la siguiente instrucción o poder generar saltos si así fuera necesario. Encontramos 4 registros de propósito general, el cual lo conocemos como AX, BX, CX y DX. Su nombre regularmente lo vamos a identificar como registro acumulador, registro base, registro contador y registro de datos. Aunque tienen un nombre específico, estos registros nos permiten utilizarlos para cualquier tarea que fuera necesaria. A diferencia de estos 4, existen otros 4 que son de propósito específico, que son los registros de segmento. Estos registros de segmento, junto con la combinación ya sea de los de propósito general o los registros de puntero, son los que nos van a servir para apuntar a una posición de memoria. La combinación de estos nos van a mandar a un espacio de la memoria donde esté guardado código, o si uso el DS, a un espacio de memoria donde esté guardado datos, si uso el SS, a un espacio de memoria de pila, o un segmento que sea extra a través del ES. Hay una serie de combinaciones que son las permitidas para poder especificar a qué área de memoria se va a apuntar. Recuerden que en una computadora, la más común, la información como datos se almacenan en una misma memoria. Y están estos otros registros que regularmente se utilizan para un propósito específico, probablemente sin ser tan extremosos como estos. Pero, por ejemplo, el IP, este IP se va a combinar con el CS para apuntar a una instrucción almacenada en un segmento de código. El SP es un registro que se va a combinar con el SS para apuntar a una posición de memoria que es de tipo pila. El BP se puede utilizar también como apuntador, ya sea de datos o de pila, y el SI y el DI regularmente se utiliza con el DS para apuntar a cierta información muy específica. Regularmente cuando son cadenas se utilizan o se quieren acceder a datos de tipo cadena, estos son los que se van a utilizar, o tipo vectorial. Esta estructura es bien importante que ustedes la ubiquen porque, repito, con esta van a trabajar prácticamente todo el tiempo con la siguiente asignatura. Y bueno, además que es un ejemplo muy claro del conjunto de registros, en este caso de un 8088, pero también de un 8086. Por aquí podemos encontrar algunos modelos, de repente podemos ver que pues esto es historia, ¿no? Pero sí es importante identificar cómo era el microprocesador pues ya hace varios años, ¿no? Unos 30 años, más de 30 años. Por ejemplo, el 8086, podemos encontrar que su bus de datos era de 16 bits y su palabra
era de 16 bits. Significa que había una compatibilidad. Pero fíjense, nada más se podía direccionar 1 mega de memoria, pero que en su momento era suficiente. Luego salió una versión más económica, que fue el 8088, más económica porque se redujo la capacidad del bus de datos. Sin embargo, el tamaño de palabras seguía siendo de 16, de tal manera que era necesario hacer 2 accesos a memoria para traer un dato completo. Y esto hacía el proceso más lento. Después, en los 80s, principios de los 80s, aparece el 286. Esta se conoció como una estructura, una arquitectura extendida. Ya se podía trabajar con 16 megas de memoria. Aquí aparece pues, el Windows, por ejemplo, pues ya se podía utilizar. Cuando aparece el 386, pues la verdad que esto cambió muchísimo. Independientemente de la versión que fuera, regularmente siempre la SX era como la versión económica, pero en el momento en que hablábamos de una capacidad de 32 bits, estábamos hablando también de una capacidad de registros de 32 bits, pero nada más démonos una idea del tamaño de la memoria que se podía direccionar, 4 gigabytes, que a comparación de 10 años atrás, pues era un solo megabytes, y aquí son 4 gigabytes. Cuando aparece el Pentium, pues la verdad que también revolucionó todo lo relacionado con microprocesadores. 15 años después, vemos que la capacidad del bus nuevamente se duplica. Sin embargo, el tamaño de palabra permanece, pero el hecho de que el bus fuera de 64 bits, esto también hacía que el tamaño de los registros crecieran a esas dimensiones. Por lo tanto, podíamos hablar de 64 gigabytes de memoria direccionable. Se entiende y se comprende que pues, probablemente no era muy común encontrar una computadora que tuviera 64 gigabytes de memoria. Sin embargo, el procesador era capaz de direccionar toda esa memoria. Posteriormente ya no se cambió el tamaño ni de la palabra ni de la capacidad, pero sí la velocidad fue aumentando. A partir del Pentium 2, el Pentium Pro, me regreso, fue también la versión más económica. No es cierto, fue el Celeron. El Pro fue más veloz que el Pentium original, y cuando aparece el Pentium 2, ahí es donde aparece el multiprocesamiento, porque ya podíamos estar hablando de 2 procesadores en uno. Y así, como ya conocemos, aquí hay otra variación, ya del Pentium 4, pues eran ya hablar de muchísima capacidad, tanto de datos, tanto de direccionamiento de memoria. Ahora imaginen cuando llega el Itanium en el 2002, estamos hablando de 128 gigabytes direccionable. Sí, repito, pudiera ser un poquito medio incoherente porque no lo veíamos en una computadora, sobre todo las que nosotros usamos, que tuviera tanta memoria. Pero sí permitía mayor velocidad y, ¿por qué no, la posibilidad de poderle incrementar la memoria al tamaño que se nos ocurriera? Bien, en relación a lo que es el microprocesador o el procesador, con esto podemos concluir cada uno de los elementos. Desde luego que es importante mencionar que esos elementos que acabo de terminar de mencionar con los registros, pues están conectados a través de buses, de líneas, de conexiones entre ellos, y que en un siguiente video, en la siguiente clase, vamos a ver lo relativo a ellos, que sería lo referente a los buses. Los tipos y la arquitectura de los buses, que también es importante y que le van a dar características específicas al procesador del que pudiéramos estar hablando. En resumen, podemos decir que en un procesador podemos encontrar ALUs, diferentes tipos de ALUs, podemos encontrar ALUs con diferentes arquitecturas, también podemos encontrar unidades de control de distintos tipos y de diferentes arquitecturas. Registros que van a tener sus propias características en cuanto a tamaño y forma de funcionar, que además los podemos clasificar entre registros de propósito específico y los registros de propósito general. Asimismo,
Los buses los podemos diferenciar en cuanto a su tipo y su arquitectura. Y ese sería pues el tema que veríamos después.